Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y el día de ayer hubo elecciones en seis entidades en distintos niveles o órdenes de gobierno, y hubo elecciones que de alguna manera nos permiten una lectura más fina después del tsunami del año pasado. Una lectura más fina de dónde están parados los partidos políticos, una lectura más fina de cómo está funcionando la reelección de los alcaldes, una lectura más fina de cómo están también los ciudadanos leyendo a la administración federal, de tal manera que hemos decidido el día de hoy hablar de las elecciones y hacer una apreciación fina de estos eventos que sin duda también nos anuncian lo que podría ser el 2021. Y para eso hemos invitado, usted ya lo conoce, a Jorge Buendía, quien ha estado con nosotros en varias ocasiones. Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Jorge, buenas noches. A ver, tu primer balance rápido. Descríbenos qué sucedió ayer. Bueno, fue una buena noche para Morena, tenía todo para ganar porque no detentaba ningún puesto. En cambio, Acción Nacional, pues digamos, estaba a cargo, era el partido gobernante en las seis entidades, tenía todo que perder. Claro. Creo que el balance, digamos, si lo vemos en términos de lo de gobernador, pues naturalmente que Acción Nacional pierde mucho, pero en aquellas entidades como Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, le fue relativamente bien a Acción Nacional, logró defender, digamos, su territorio. A ver, ¿cuál sería la comparación relevante? Porque una comparación posible es decir, Aguascalientes, López Obrador ganó por un muy buen margen hace un año. Y ahora vemos que el Partido de Acción Nacional gana por un muy buen margen. ¿Perdió Morena todos esos votos o estamos hablando de otra elección y no hay que comparar así? Pues creo que es difícil hacer la comparación. Estamos tentados a hacerlos porque es el partido del presidente, es un partido que se está construyendo, son indicios efectivamente de que se está teniendo mayor implantación, pero una vez que desaparece, digamos, el efecto de arrastre de un candidato popular como lo fue Andrés Manuel López Obrador, pues te quedas básicamente con lo que es el valor real de la marca. Y esto ya había pasado. Cuando López Obrador no estaba en la boleta, al PRD le iba muy, muy mal. Pasó de 35, 36% en 2006 a 13% en 2009. Bajo esa métrica le fue muy bien. Pues digamos, está teniendo un mayor efecto de arrastre, se está viendo la construcción. Se sostiene mejor. Así es. Pero creo que aquí el punto relevante también es que enfrente tiene a dos partidos, tanto PAN como PRI, ya no digamos PRD, que están en una situación de extrema debilidad. Entonces tienes casos, por ejemplo, como el de Quintana Roo, donde Morena y con sus aliados saca 35% de los votos, que no es un gran porcentaje, pero se lleva 11 de 15 distritos porque los de enfrente están muy débiles y están muy débiles. Fragmentados. Entonces, realmente yo creo que eso explica mucho de la coyuntura. Igual Morena no va a replicar el 53% de López Obrador de 2018, igual queda lejos, pero un 35-40% frente a un partido débil, pues le da para mucho. Incluso hay que recordar, que en la elección legislativa, hace un año, Juntos Haremos Historia sacó 10 puntos menos que López, en esa misma elección. Sí, claro. Efectivamente. Así es. ¿No? Ahora, pareciera que hay como algunos cotos en donde ya el efecto Morena ya no penetró. Estoy pensando en Tamaulipas, ¿no? Que, digo, pues, por las cifras, es una derrota muy sensible para Morena. También podríamos decir Durango, es una derrota sensible para Morena. No creció, no solo no creció, sino que se debilitó. Aguascalientes es otra área donde pues, pareciera que el efecto Morena ya pasó, ya no tuvo mayor injerencia. Aunque se pierdan dos gubernaturas del PAN, el PAN sale fortalecido después del... Hay como dos historias ahí, porque, por ejemplo, ciertamente en Aguascalientes y Durango, si Morena quedó, incluso podrías argumentar, está en un tercer lugar, porque PAN y PRI más o menos tuvieron victorias en diferentes municipios. Pero en el caso de Tamaulipas, sí Morena tomó el lugar del PRI, un estado que era ejemplo de bipartidismo entre PAN y PRI. Pues el PRI se fue a un lejano tercer lugar. Es otro ejemplo de bipartidismo. Exactamente. Pero ahora es PAN Morena. Entonces, es una historia diferente, pero creo que el caso de Aguascalientes y Durango, el reto para Morena es que
no solamente no replicó el voto del año pasado, sino que no pudo desplazar y ocupar el segundo lugar de ser o de generar un esquema bipartidista como sí parece haberlo logrado en Tamaulipas. No, aquí la pregunta realmente es la presencia de López Obrador o el efecto de arrastre de López Obrador es una golondrina no hace verano o estamos ante el inicio de la construcción de un nuevo sistema de partidos cuyo eje es Morena, ¿no? Creo que estamos más cerca de que Morena sea realmente el actor protagónico en el futuro cercano, pero hay estas historias regionales que parecían apuntar hacia otro lado. Ahora, el otro tema que me parece revelador es que en algún momento López Obrador en la elección del Estado me dijo claramente, al mero final cambió, pero quería ir solo. Él quería poder acaparar todo el voto, no quería negociar con nadie. Y ya en la presidencial decidió, conviene tener 2 socios, le fue muy útil. Y hoy en el caso de Puebla vemos un fenómeno que me parece muy interesante, que es sus 2 socios, o sea, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, les fue muy bien. El PT obtuvo 10 puntos de los 48 que obtuvo Barbosa, es 11 puntos el PT, y el Verde 8. O sea, Morena como partido, con los cortes último que yo vi, obtuvo menos votos que el PAN como partido. Claro que... Sí, eso es muy interesante. ¿Por qué no nos explicas cómo podríamos entender esto? Bueno, estamos ante la presencia de elecciones centradas en candidatos y las elecciones de gobernador tradicionalmente lo son así. Entonces, pues la gente le da su voto al candidato y aquí pudiera haber efectos de boleta de que pues ven el nombre del candidato en el Partido Verde, en el PT, que en la boleta están antes que Morena. Porque están por orden de aparición. Por orden el de partido fundación. más viejo Exactamente. es el que está hasta arriba, por eso es el PAN, porque es más viejo que el PRI. ¿No? Entonces, ese es un efecto que te pudiera explicar. Pero estamos realmente ante elecciones de candidatos y yo creo que esa es una característica de esta época. Una gran volatilidad del electorado que se fija cada vez más en las personas y ahí el reto para Morena, en términos de construir una marca, es que se vuelva un voto de partido y no un voto de candidatos. Creo que lo que vimos también en varias elecciones es precisamente la ausencia de este tipo de figuras. Yo creo que es el reto que tiene por delante. En parte tú mencionabas, antes no quería aliados. Bueno, es que los aliados en buena medida te proporcionan estructura, también te proporcionan cuadros para nominar. A final de cuentas, algo que hemos estado viendo es Morena ha tenido... tiene problemas para ocupar no solamente los puestos del gobierno federal, sino también para postular candidatos a todos los puestos de elección. Ahora, decías lo de los candidatos, que es un fenómeno básicamente internacional, o sea, cada vez la gente vota menos por ideologías, se fija más en los candidatos, menos por plataformas y observa más a las personas. Y en ese sentido yo creo que, aunque haya perdido la gubernatura, Enrique Cárdenas hizo un buen papel, o sea, quedó a 10 puntos de Barbosa. Que era su segunda elección. Que era su segunda elección, exactamente. Entonces, dice uno, bueno, sí logró aglutinar y además ganaron, la alianza ganó varios distritos. Las zonas urbanas casi todas. Muy importantes. Entonces, dice uno, bueno, algo tuvo el efecto, hay un efecto Cárdenas que sí impactó. Fue una campaña además muy breve, muy accidentada, por una serie de discusiones. Y logró quedar a 10 puntos, porque Baja California es el doblete. O sea, es 2 por 1, esa es otra historia, ¿no? Ahí sí arrasó Morena y el candidato. Pero en el caso de Barbosa y Enrique Cárdenas, digo, no es que estuvieran cerca, es una elección claramente ganada por Barbosa, pero subió mucho Enrique Cárdenas. Y algo que es llamativo es el caso de una elección donde es un outsider, es decir, alguien ajeno a la clase política que se presenta. Y aquí lo llamativo es que tradicionalmente cuando vemos estos personajes vemos empresarios, ¿no? Que saltan del sector privado a competir. Él es alguien que sale pues, de instituciones académicas o de ONGs o de centros de investigación. Entonces es un perfil diferente. Yo creo que vamos a estar viendo cada vez más este tipo de personajes, porque precisamente, o sea, esto no se ha ido. Con el triunfo de López Obrador no ha desaparecido el escepticismo de los mexicanos sobre la política, sobre la clase política, sobre el gobierno. En parte hasta pudieras argumentar
que muchas de las declaraciones que hace la actual administración abonan todavía más a la falta de credibilidad de las instituciones. ¿Cómo qué tipo de declaraciones? Pues las acusaciones de corrupción, de que hay dispendio, de que pues mejor cerremos en lugar de reformar, no funciona, etcétera, etcétera. Pues sí te genera un escepticismo por parte del electorado de cómo están las cosas. Bueno, yo creo que en ese sentido la bajísima participación debe ser muy preocupante para nosotros. Es decir, estás hablando de que un estado como Baja California tuvo 25% de participación. En el caso de Quintana Roo también 22. Hubo menos de 30%. Entonces dice uno, bueno, normalmente con un 40% sentías que la participación era baja, pero aceptable. Pero ya cuando tienes 75% de abstención... Después, además de la ola de optimismo que generó Andrés Manuel López. Exactamente, sí preocupa, ¿no? Decepción del sistema. ¿Sí es históricamente bajo? Sí está muy por debajo de los promedios. Tradicionalmente las elecciones de diputados locales, como la de Quintana Roo, la de Tamaulipas, sí, porcentajes de votación entre 30 a 35%. Estar abajo de eso, pues sí es algo muy llamativo. Caso de Puebla de gobernador es atípico por cansancio electoral, 3 elecciones de gobernador en 3 años, pero sí, por ejemplo, me sorprende Baja California, que tradicionalmente tiene tasas bajas de participación, pero pues tenían toda la oferta de puestos locales, gobernador, alcaldes y diputados, y tú hubieras esperado, digamos, una participación alrededor del 40%. Creo que sí estamos viviendo... pues yo creo que se puede explicar por varios factores, ¿no? Una parte es calendario electoral, la otra es ciertamente los partidos no logran atraer, hay escepticismo, ¿no? Y también el hecho es que pues todo pareciera que no eran elecciones muy competidas. Entonces, pues al ser menos competidas, pues ni los partidos tratan de movilizar, ni los ciudadanos creen que pueda hacer mucha diferencia su voto, ¿no? Pero sí traemos en este tipo de elecciones un problema. En 2021 se va a repetir, digamos, las tasas de participación tradicionales en elecciones intermedias han estado rondando entre 43 y 48% en los últimos. Pero hay una gran interrogante. Yo después de ver esta elección entiendo por qué el observador quiere la revocación de mandato. Es decir, hay esta discusión, como ya hemos visto en este programa, en torno a permitirle al presidente que el día de la elección intermedia se le pregunte también a la ciudadanía, ¿usted quiere que siga el presidente del observador? Lo cual significa estar en la boleta, como él mismo lo ha dicho. No me saquen de la boleta. Bueno, en la intermedia, pues nunca ha estado el presidente en la boleta. Hay toda una serie de reglas para que no se meta en la elección. ¿Será este uno de los factores que podría descuadrar la elección del 21? Tener a López Obrador haciendo campaña en caso que el Senado cediera y le diera... pues el cambio constitucional para la revocación de mandato. Pues podría motivar a muchos opositores a... Del otro lado de la moneda, ¿quieres decir? A ir a las urnas. Tú acabas de mencionar que en la elección del año pasado, para Congreso, la alianza del presidente tuvo 10% menos de los votos. 10 puntos menos. 10 puntos porcentuales menos. ¿Eso qué significa? Que si aún, digamos, con todas las expectativas, el efecto de arrastre mostró esa brecha, 3 años después de gobierno, pues aunque el presidente, y por decir 55% le dé que se quede, pues a lo mejor tienes una brecha muy, muy grande, porque ya lo que estamos viendo es en otro tipo de elecciones, y ahorita está ocurriendo, la gente sí está distinguiendo. Una cosa es la fórmula del presidente López Obrador, y otra cosa es las propuestas que nos están haciendo. Adicionalmente, a 3 años de gobierno, creo que va a ser mucho más difícil que el presidente pueda argumentar necesito que me apoyes para el legislativo para llevar a cabo mi agenda, porque va a quedar muy claro para entonces que ya le está implementando. Bueno, vamos a regresar un momento más con esto. Discutimos las elecciones que podemos esperar hacia adelante. En un segundo más aquí de regreso en Primer Círculo. Estamos de regreso con Jorge Buendía discutiendo sobre la elección de ayer.
A mí una de las cosas que me parece bien interesante es Baja California, porque ahí se inaugura el ciclo, digamos, democrático mexicano, la Sí. primera gobernatura que pierde el PRI, y 30 años después la pierde el PAN y ya no la gana el PRI. El PRI se va a un distante tercer lugar y lo gana un Morena. Un Morena que es una suma de muchas cosas, porque como tú decías, dependen mucho de los liderazgos, cuadros locales. El futuro gobernador de Baja California fue un miembro del Partido Republicano, porque es mexicano-americano, en su momento compitió o defendió algunas causas republicanas, pero en fin, muestra el desgaste del gobierno, la dificultad del PRI de regresar, la emergencia de nuevos liderazgos, un Morena que es muy distinto, Morena, que el de Veracruz, digamos. Pero ¿qué nos dice esto del elector, Jorge? Pues mira, aquí lo que vamos a observar es la construcción de un partido político desde el poder. Cualquier reminiscencia Bueno, el pasado es con pura el pasado es coincidencia. pura coincidencia, ¿no? Tradicionalmente lo que vimos en el caso, por ejemplo, de Acción Nacional es pues ganaban puestos a nivel local y después iban al asalto, digamos, de la Ciudad de México. Aquí es al revés, ¿no? Tienen el control del gobierno federal y están construyendo poco a poco. Creo que, pues digamos, aquí el riesgo para Morena, y que tiene que ver con el elector, es que conforme tengan más posiciones, pues va a ser muy clara la atribución de responsabilidad. O sea, a diferencia del pasado, Fox decía, bueno, el presidente propone y el Congreso dispone, y le podían dar la vuelta diciendo que no todo era su responsabilidad. Aquí, pues todo queda claro que a nivel federal es lo que el presidente López Obrador decide, y conforme vayan ganando posiciones en los estados, el elector va a tener muy claro que la responsabilidad de hacia dónde está yendo el país es de Morena. Y eso, si las cosas van bien, es una bendición. Si van mal, pues te achacan todos los males. Ahora, en ese sentido, me provocaste una reflexión, Carlos, y es que hace 20 años teníamos esta lectura muy simplista de que el norte es panista, alternancia PAN-PRI, ¿no? Baja California había sido un ejemplo a nivel, sobre todo municipal, de alternancia, Ensenada, etc. Y de pronto se empieza a desdibujar y dices, bueno, pero Baja California no es de izquierda, pues votó por Morena, ¿no? Como que ya no funciona tanto ese esquema, esa geometría. Lo mismo con Tamaulipas. En el caso de Aguascalientes sí operaría porque tienes al PAN, pero la segunda fuerza es Morena. Entonces, como que ya no esas coordenadas de el norte para la derecha y el sur para la izquierda, pues dejaron ya de tener un sentido, una lectura distinta quizá, para ver cómo lo ves tú, Jorge, es hubo estados donde Morena fue muy eficaz para quedarse con los cuadros políticos del PRI y entonces pues, se está reproduciendo ese bipartidismo. En Tamaulipas, pues supongo que una buena parte del voto que cachó fue el voto del PRI, los votos del PRI, el votante priista. Mientras que en estados como Durango o Aguascalientes, como que la operación política no fue tan eficaz y pues no obtuvieron esos. ¿O tendrá que ver con una, que sería tu hipótesis, una razón sociológica? Sí, más de clases medias, me explico, de grado de desarrollo educativo, todo lo que argumentábamos hace algunos años. Sí, ¿no? Aunque argumentábamos hace muchos años, pero era todavía más genérico, ¿no? Y decía González Casanova, ¿no? ¿Dónde se acaba la oposición? Pues casi donde se acaba la urbanización, ¿no? Donde se acaba el pavimento. Entonces, en ese sentido, son zonas opositoras. Cuauhtémoc Cárdenas ganó en la elección presidencial del 88 en Baja California. Después tuvimos, pues se pasaron hacia Rufo un año después. Lo que sí tienes es un electorado pues volátil, que se puede ir para cualquier lado. Escisión de la clase política, digamos, bajando un poquito en el mapa, Baja California Sur, pues una decisión del PRI que dio lugar a que el PRD se hiciera de ese estado y ahora pues está en manos de Acción Nacional. Creo que también parte de lo que ha provocado esos movimientos, digamos... Es la élite política. La élite política que ha saltado de un partido a otro y naturalmente que pues eso también diluye la lealtad electoral y también inhibe el desarrollo de lealtades ideológicas. De hecho, hoy es muy recurrente la acusación de que el presidente López Obrador es el presidente de izquierda más conservador que hay, o más neoliberal, ¿no? Las dos cosas son distintas, neoliberal y conservador. Y cuando ves muchas de las propuestas, por ejemplo, pues le da la vuelta a los temas, digamos, de la nueva izquierda social, ¿no? Que son matrimonio igualitario, aborto, despenalización de marihuana. Estos son temas que no están en su agenda. No están en su agenda, es más una
una izquierda tradicional de papel de Estado en la economía, creo. Ahora, unas palabras finales, porque el tiempo se nos va siempre. Yo vi bien a los organismos electorales, pero no sé qué opinión tengan ustedes. Me gustó, por ejemplo, que el Tribunal Electoral sostuviera la ley. Había sido absurdo que el Tribunal Local había cambiado en el proceso electoral lo que el transitorio de Constitución decía, que era una gobernatura por 2 años, como le hemos visto muchas veces. No me gusta esa figura, pero en fin, es la que estaba. Y había dicho, este es de 6. Y la regresó a 2 años, como debe de ser. Eso es gravísimo. Si tú empiezas a alterar los periodos constitucionales, Ya con el... imagínate a la inversa, que en un periodo de 6 años, porque no te gusta quién va a ganar, dices, pues ahora va a ser de 2 años, ¿no? Sí, ese es el reverso de la... Pero además es un principio de incertidumbre brutal, ¿no? Brutal. O sea, voy a votar por 2 años y resulta que van a ser 6. Perdón, uno aquilata también a los gobernantes de acuerdo al horizonte de gobierno que van a tener, ¿no? A mí me parece que es central. Y yo creo que salieron muy bien. El estado de Puebla es un estado complejo. Tiene la parte serrana que está alejada de la capital, incomunicada, etcétera. Y sin embargo, lo decías, Jorge, hace un momento, el PREP funcionó y funcionó muy bien. Y el anuncio de resultados fue crucial, porque quizá lo que vamos a ver entre este nuevo realineamiento electoral, pues es un regreso a los años 80, 90, donde las zonas rurales se comportan de manera muy diferente a las zonas urbanas, y eso te genera en términos de recepción de resultados el día de la elección, pues que te llegan datos que a final de cuentas no son representativos. En el PREP, en el caso de Puebla, lo que veíamos es que era una elección cerradísima de 3 puntos porcentuales, casi hasta la mitad, digamos, de reportadas las casillas, porque todas venían de la zona metropolitana de Puebla. Pero gracias a que hubo el conteo rápido, entre otros factores, pues más o menos quedaba claro que la película completa pues tenía que incluir otros. Son de los aprendizajes que tenemos, que nuestras instituciones electorales han dado certidumbre, y ya cuando se cierra el PREP, pues realmente hacia las 12 de la noche ya era muy, muy claro ya cómo estaba todo el mapa electoral, y creo que eso evitó un problema mayúsculo si simplemente no hubiera estado este PREP listo en las primeras horas. No, además yo creo que es muy sano que este sistema electoral, que además ha sufrido una transformación porque pasamos de un instituto a un instituto nacional, vamos, de un instituto federal, de elecciones federales, a uno nacional, esté dando resultados, o sea, porque ha habido críticas, es muy caro, es no sé cuánto, pero es que las elecciones son complejas, cada vez más complejas, diría yo, por muchos sentidos, por la atención hacia el candidato, por la volatilidad del voto, por una serie de cuestiones, y tuvimos de todo. Tuvimos ganadores en todo el país, y no, yo hasta ahorita no he tenido, digamos, aviso ahí de la elección intermedia, ¿no? entrante, o sea, en el 21 con las 14 gobernaturas o 13, creo. Por entonces ahí. 14 con la Baja California, ¿no? Que se suman, no sé, con muchísimas gobernaturas. Ya va a ser una elección con un nuevo consejo del INE. Y por primera vez vamos a ver algo que no se contempló en el diseño del INE, que está bien, los consejeros siempre tienen sus simpatías, pero unos son tuyos, otros son tuyos y otros son míos, porque nunca se contempló que un solo partido o una sola fuerza política tuviera los 2/3 necesarios en la Cámara de Diputados, que es donde se tome esta decisión para nombrar a los miembros del Consejo. En esta ocasión, el año entrante, cuando se nombren, pues el presidente va a poder nombrar a los suyos. Y yo creo que ahí sería muy importante que no reinventemos el agua tibia, ¿no? O sea, que se mantenga precisamente todo este historial institucional, porque hay estas propuestas, ¿no? De que hay que empezar a abolir. Ese es otro tema, el cambio de ley, que sería muy grave. Sería brutal, nuevos consejeros con unas nuevas leyes. Un afán, digamos, de ahorrar. Hablábamos del PREP, bueno, tener los resultados del PREP en un tiempo bastante cuesta rápido, dinero, cuesta mucho dinero, pero te ahorra muchos problemas, ¿no? Entonces, si hay esos cambios, pues sí, estaríamos introduciendo un nuevo elemento de incertidumbre. O el ciudadano puede tener una cierta paz, ¿verdad? Porque el año entrante tenemos 2 procesos locales. Nada más, sin gobernador. Coahuila, Hidalgo. Y viene nuevamente un proceso muy grande hasta dentro de 2 años. Entonces tenemos tiempo para... Y es también la oportunidad de probar esta hipótesis que fue la que llevó a la concurrencia, ¿no? De que realmente puedes pasar muchas reformas cuando no tienes, digamos, la molestia electoral. Es una hipótesis innecesaria, porque ya
un partido controla toda la legislación que salga, es del dedo del presidente, y la constitucional, pues si acaso le frenarán temas muy importantes donde los 4 partidos de oposición sostienen su tercio apenas, ¿no? Pero a cambio nos quedamos con este monstruo electoral. Eso sí, sin que... Bueno, yo creo que también hay que recordar, lo decíamos hace un par de programas, que el elector no quiere estar viviendo permanentemente la tensión electoral y la tensión. El elector quiere regresar a su casa y a su negocio No, a vivir. y un gobierno que funcione. Y un gobierno que funcione. Es decir, esta pausa del 20 creo que nos va a sentar muy bien. El tiempo se acabó. Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Jorge, mil gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.